solamente destruirse ustedes dos, sino la vida de sus hijos y de sus nietos y de sus tataranietos. Esto es expansivo. ¿Por qué? Porque las malas decisiones que tomen ustedes les van a afectar a sus hijos y a sus nietos y a sus tataranietos. Me explico. Esto no es lo que hemos escuchado, de hecho, en la vez pasada que hablábamos de esta doctrina errónea de la sanación intergeneracional, que no es algo católico. No me estoy refiriendo ahorita a eso. ¿En qué sentido me refiero? Que lo que ustedes hagan va a tener consecuencias hasta muchas generaciones. Cuando ustedes como papás rompen, su relación se destruye, se odian, en la casa sus hijos lo que único que escuchan son gritos, insultos, maldiciones, y su matrimonio acaba por destruirse. ¿Qué pasa con los hijos de ese matrimonio? Esos muchachos muy difícilmente van a creer en Dios, muy difícilmente. Esos jóvenes muy difícilmente van a creer en el amor, muy difícilmente van a creer en el matrimonio, por no decir que imposible. Muy difícilmente. ¿Por qué? Pues si se casaron por la iglesia y el cura dijo que Dios los iba a bendecir, pero estos se separaron, entonces, ¿esos jóvenes creen en Dios? No creen. Si dicen que el matrimonio es para recibir bendición y todo eso, pero mira esto, acabaron mal. ¿Qué va a pasar entonces con esos jóvenes que están recibiendo una deformación? Y entonces cuando crezcan, como van a ser, pues la biología, su cuerpo los va a llevar a buscar una persona con quien juntarse, porque biológicamente van a tener necesidades, se van a juntar, pero ¿ustedes creen que se van a casar? Muy difícilmente. No, porque no van a creer ya ni en Dios, mucho menos van a creer en la iglesia, mucho menos van a creer en los sacramentos, y mucho menos van a creer en una unión para toda la vida. Pues si la de los papás no sirvió. ¿Sí me doy a entender? Entonces las decisiones que ustedes tomen van a afectar a sus hijos. ¿Cómo creen que van a educar esos hijos a sus hijos? ¿Ustedes creen que Dios va a estar ahí? Muy difícilmente. Hay excepciones siempre, pero muy difícilmente esos hijos van a educar a sus hijos en la fe. ¿Por qué? Porque ustedes como papás son la imagen que los hijos tienen de Dios. De tal manera que si la imagen que tus hijos tienen de Dios es la tuya, y ustedes son intolerantes, agresivos, hirientes, van a decir, no, pues yo no quiero ver nada con ese Dios. Se los digo por experiencia. Por ejemplo, porque yo tuve muchos problemas para relacionarme con Dios. Yo en mi vida espiritual siempre tuve problemas para relacionarme con Dios. ¿Por qué? Mi papá fue muy ausente en muchos momentos por cuestiones de trabajo. Y en la casa, pues mi mamá era la de las armas tomar, ¿verdad? Y ahí esos chicharrones tronaban. Pero mi mamá era una mujer inflexible, ¿sí? Mi mamá era una mujer, o sea, que no había un margen donde tú pudieras decir, a ver, aquí, no, esto es así, a punto. Era una mujer muy, con su forma de hablar era muy hiriente, ¿ok? Con mi mamá difícilmente había como un lugarcito donde pudiera haber un chancecito de misericordia. No, allá es que esto pasó así, punto. Y mi mamá era de la que ella no veía quién cometió el error. Había un problema, escuchaba gritos y llegaba con un cinturón y agarraba parejo. ¿Sí? Oye, pero a mí, ¿por qué me estás pegando si la que empezó fue? Pues aquí todos coludos o todos rabones, decía, ¿va? Y a todos nos agarraba parejo. ¿Qué pasa cuando yo crezco? ¿Ustedes creen que yo iba a ver a Dios como un Dios misericordioso? No, yo no creía en la misericordia de Dios. Cuando a mí me hablaban del Señor de la misericordia, yo digo que es una devoción que no me entraba en el corazón, porque yo no podía ver a Dios como un Dios misericordioso. Cuando yo estoy en el seminario, yo me iba y me confesaba, el padre me decía, Gastón, es que tienes que ser tente más misericordia a ti mismo.
tente compasión, porque yo era radical y era de que cortaba cabeza, ¿no? Cuando yo cometí un error, yo no le tenía miedo absolutamente a nadie en el mundo. ¿Saben a quién le tenía miedo? A mí mismo. Porque nadie me iba a tratar con mayor severidad que yo mismo. Entonces, ¿qué era yo en la formación de un seminario? ¿Saben qué era? Un peligro. Un peligro. Porque si yo no aprendía a tener misericordia y a ser flexible y a entrar en diálogo, yo me iba a fregar a toda la comunidad. Y a los padres yo les daba miedo, veían cosas muy positivas, pero veían eso. No, te va a mandar por un tubo a todo el mundo. Era un peligro. ¿Por qué? Porque había tenido una formación radical. En una ocasión yo voy a la Ciudad de México a confesarme y voy con los padrecitos franciscanos que están allá en el templo de allá cerca de la Torre Latinoamericana. Algunos de ustedes han de saber. Ahí están los franciscanos y son puros viejitos, puros padrecitos viejitos. Y llego a confesarme, y cuando ya me iba a confesar me acuerdo que yo no había cumplido la penitencia de la confesión pasada. Y lo primero que preguntaban los padres: Ave María Purísima, ¿cuánto es su última confesión? Yo, no, padre, por un mes. Y te decían siempre: ¿y cumplió la penitencia? Y se me ocurre decirle que no. Uy, no, ese padre me ha puesto, pero como palo de gallinero. Pues tan así que me corrió del confesionario. Yo no pongo las reglas en la iglesia. Usted está jugando con la confesión. Levántese y váyase y busque después quien lo confiese. Cumpla su penitencia. Y yo me sentía, dije, estoy maldito. Entonces, cuando salgo del templo de los franciscanos, está una callecita así, cerca donde está el Bellas Artes, ¿no? Y yo tenía que cursar Bellas Artes para ir para Bellas Artes, ¿no? Y es una calle que se atasca de gente, ¿no? Y yo cuando tengo que cruzar la calle, yo me fijaba bien, de no voy a matar ahorita un carro, yo voy al infierno ahorita, inmediatamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que esa mentalidad distorsionada no había lugar para la misericordia. Fíjense, yo tenía propósito de confesarme, había cometido un error, pero como el padrecito me había corrido, yo ya estaba maldito yo en mi mentalidad, ¿no? Y yo con miedo, si ahorita me voy al infierno, si un carro me mata, que ando buscando quien me confesara. Cuando un matrimonio está herido, cuando un matrimonio su libertad la usa para hacerse el mal, no solamente eso se queda en ustedes, sino que empieza a dañar a los demás. Los matrimonios no se dan cuenta de que a pesar de lo que estén viviendo ahorita, llegará un día en que ustedes se presentarán ante Dios. La gente ya no ve más para allá. Nosotros estamos tan en aquí en la hora y nuestros problemas nos tienen tan aquí en este presente que nadie se da cuenta de que si no sanan su matrimonio, un día se van a morir y Dios les va a pedir cuenta de ese matrimonio. ¿Y qué tú le vas a decir a Dios? Pues no funcionó. No funcionó. No es que no tuve la capacidad de perdonar. Me hirió tanto que no tuve la capacidad de perdonar. Pues si murieron arrepentidos, ahí van a estar allá en el purgatorio por mucho tiempo. Si es que se salvan, pues nos salvamos, ¿verdad? Aquí todos estamos metidos en la misma situación. Entonces no pensamos en lo que hay después de la vida y nos quedamos solamente en el presente. Entonces nuestra libertad, la libertad que nos ha dado Dios, nosotros la tenemos que, ya después de que nos hemos dado cuenta que el pecado es parte de una realidad y que lo mismo que pasó con Adán y Eva pasa lo mismo hoy día, el mal uso de mi libertad me lleva a mí a tener consecuencias graves, pero yo puedo prevenir, tengo la posibilidad de prevenir o de restaurar. Pero todo depende de nuestra libertad. ¿Sí me doy a entender? Todo depende de nuestra libertad. Ahorita que venga el Adviento, muchas de las lecturas que se van a leer van a decir: aún es tiempo,
aún es tiempo, arrepiéntanse. Los profetas cuando salían a predicar, predicaban el arrepentimiento, arrepiéntanse. Cuando Jonás va a Nínive, Jonás empieza, Dios le dice a Jonás, ve a profetizar a Nínive, que voy a destruir Nínive. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Empieza a predicar en todo Nínive. Arrepiéntanse porque Dios va a destruir a Nínive, arrepiéntanse porque Dios va a destruir Nínive. Y a toda la gente le entró miedito. Y llega al rey la voz del profeta, así dice el Señor, si no se arrepienten, Nínive será destruida. Y el rey manda que todos hagan penitencia y se conviertan y que se pongan vestidos de sayal y que se unten ceniza, ¿verdad? Que se sienten sobre ceniza y que hagan ayuno. ¿Y qué pasó con Nínive? ¿La destruyó Dios? No, Dios le dio una oportunidad. Dios le dio una oportunidad. ¿Sí? Y es la oportunidad que Dios te da a ti para que hasta el punto donde tú estás, donde han echado a perder las cosas, Dios todavía te da la posibilidad de una restauración. Es posible la restauración, pero por eso la semana pasada explicábamos que para que exista y sea posible esta restauración, ¿qué necesitamos? Necesitamos ¿qué? Fe. Fe. ¿Es posible? Claro que sí. La palabra de Dios dice, yo se lo recordaba la semana pasada, cree tú y serás salvo tú y tu familia. Yo sé que hay muchas viejas que vienen solas, o viejos que vienen solos porque la esposa o el esposo no quisieron, y a mí me padre, pero tengo problemas en mi matrimonio, pero mi viejo no quiere venir. Vente tú, ven tú para acá y escucha la palabra de Dios y cree tú, porque así dice la palabra de Dios, cree tú y serás salvo tú y tu familia. Pero hay que ponerse las pilas. ¿Sí me voy a entender? Fíjense, ¿ustedes creen que los padrecitos somos unas peritas en dulce? Pues no. Yo entré al seminario, yo desde los 15 años, 14 años, Dios me hizo el llamado a la vida religiosa. Bueno, Dios me hizo el llamado a la vocación. Las cosas de Dios son muy raras. Y yo siempre quise ser religioso. Yo quise ser dominico, franciscano, quise ser misionero. Y Dios me fue llevando cuando se le pegó la gana. Y dije, bueno, donde tú me lleves. Entonces yo me voy, de aquí yo estaba trabajando aquí y me voy a Mexicali. Y entro a una comunidad de religiosos que se dedican a la rehabilitación de adictos. Estoy en esa comunidad, el obispo me invita a entrar al seminario, entro al seminario y cuando casi voy a terminar el año, bueno, de hecho lo terminé, digo, esto no es para mí, esto no es para mí, yo no voy a servir para estar toda la vida bajo las naguas de un obispo. Y me salgo. ¿Sí? ¿Y saben qué me hizo salirme del seminario? Un día voy a comprarme unas papitas, enfrente, estaba yo en el Ejido Saltillo, ustedes han de saber doña, en el Ejido Saltillo, ahí estaba el primer año del seminario, nos tenían ahí retirados porque era un pueblo, y estaba el seminario encerrado, cercado, ¿verdad? Ahí al lado había vacas y sembradillos y todo eso. Enfrente del seminario estaba una callecita y estaba una tiendita de esos cucuruchitos, de esos timbicheritos de donde venden cocas y las papitas que nunca faltan, es el consomé y la sal y la sopa, ¿no? Entonces yo en la tarde agarré y me salgo y se me antojó unas papitas con una coca. Dije, ahorita me voy con unas papitas con mi coca. Y vengo yo bien contento, ¿no? Cruzando estaba el campito de fútbol y aquí está el seminario, el campito de fútbol del seminario y la callecita donde estaba la tiendita. Y vengo yo de regreso bien a gusto con mi coca aquí, mis papitas con chamoy, chile valentina, de esas de las que pican. Y ay, sabrosa comiéndome mis papitas, ¿no? Y de pronto viene mi formador y le digo, ¿qué onda, padre? ¿Quiere? Y le ofrezco de mis papitas. Y me dice, ¿a quién le pediste permiso? Y yo, me estás cotorreando, Venga, padre, venga. ¿A quién le pediste permiso? Y yo, ¿estás cotorreando, No, Gastón, no estoy cotorreando. ¿A quién le pediste permiso para salir? Y yo, padre, la tienda está ahí, está cruzando la calle. Sí, para eso necesitas permiso. Y dije, ¿en serio? Yo tengo que pedir permiso para ir
a una tienda que está cruzando la calle. Dije, yo no sirvo para esto. Yo no voy a servir para estar obedeciendo a un obispo. No voy a obedecer menos a un obispo. Y me salgo del seminario, me vengo para acá y sigo trabajando muy a gusto, ¿verdad? Trabajaba ahí en San Juan Capistrano en el FIL. Y yo cuando me dije, ay, ahora sí soy libre, soy feliz, dije yo, no. Ahora sí a trabajar y a vivir mi vida. No funcionó esto, señor, listo. Me vengo para acá. Y pues, dice el dicho que con lobo se junta, aullar se enseña. En el trabajo, pues, con los de Guerrero, con los de Puebla, no, ellos nos poníamos nos gustaba de esa agua amarga que quita la sed muy sabrosamente. Y entonces empiezo yo a dejar de ir a misa. Empiezo a dejar de ir a misa. Y ya no voy ni me confieso ni nada. Y mi mamá se llega a dar cuenta de que yo ya no voy a misa. Yo entro en una etapa de rebeldía. Yo traje piercing y aquí traía la jeta toda llena de cuanta cosa, ¿verdad? De aretes y cuantas cosas. No andaba en la loquera. Cuando mi mamá se dio cuenta que yo traía la boca llena de piercing y todo eso de aretes y cosas esas, para mi mamá fue como que, vaya, lo peor que yo había hecho. Se sintió tan decepcionada. Pero lo peor fue cuando le dijeron, ya tu hijo, le dice a mi hermana, tu hijo ya ni va a misa ni se confiesa. Ese ya anda mal. Y un día me habla mi papá y me dice, tus hermanas nos dijeron que ya no vas a misa, pues menos te confiesas, ¿verdad? Dice, a nosotros nos da mucha tristeza porque por ti regresamos a la iglesia católica. Y que tú ya no estés en la iglesia, eso nos duele mucho. Yo sentí bien feo, pero yo le seguí. Yo le seguí, sí sentí feo, sí, sentí muy feo. Pero resulta que yo no sabía lo que había hecho mi mamá. Y yo seguí en la vagancia, ¿verdad? Pero yo empiezo a sentir que nada de lo que hacía me daba satisfacción. Un día andaba yo bien pedo y andaba bailando con una amiga, ¿sí? Andaba bailando y andaba yo bien pedo, sí, en serio. Y de pronto, cuando estoy ahí bailando, empiezo a reflexionar y digo, a ver, ¿qué va a ser de mi vida? Esto es todo lo que va a hacer, ir a trabajar, el fin de semana venir aquí a bailar, emborracharme, amanecer crudo para después el lunes otra vez ir a trabajar, esperar a que llegue el fin de semana para otra vez venir a empedarme. Esto es la vida. Y se me hizo tan nauseabunda esa idea que agarro y le digo a mi amiga, ¿sabes qué? Voy a ver, busca con quién baila. Yo me salí, me fui a fumar afuera y así como que esta vida no tiene sentido. Está fume y fume y así como que esto va a ser mi vida. Y empecé a sentir algo horrible. Y empecé a sentir que la vida no tenía sentido y una incomodidad horrible. Un día una amiga mía de allá de la parroquia de Inmaculado Corazón, una señora grande, muy grande ya de edad, que Dios le dio el don de acompañar vocaciones. Un don que Dios le dio, porque es una viejita. Y tenía como 20 muchachos que ella les daba acompañamiento vocacional y mandó un montón de seminaristas a diferentes congregaciones y seminarios. Y entonces me dice un día, yo ya no quería saber nada de seminarios, de vocaciones, ni de la iglesia, ni de rosario, ni de nada. Yo andaba mal. Y me dice un día, me habla y me dice, Gastoncito, oye, es de Argentina. ¿Hay algún argentino aquí? ¿Qué voy a hacer? Le digo, y ya ve cómo hablan. Le digo, cada quien tenemos nuestro acento, ¿verdad? Gastoncito, te invito a unas ordenaciones. Y yo, no estoy interesado, te agradezco mucho, mamita, pero no estoy interesado. Sí, Gastoncito, mira, va a haber unas ordenaciones. Y yo, es que gracias. Yo ya sé lo que son unas ordenaciones sacerdotales. He estado hasta en ordenaciones de obispo, no me interesa. Ok, Gastoncito. Al siguiente semana, Gastoncito, tengo los tickets, ve, por favor, Gastoncito. Yo, Lidia, no tengo interés de ir a las ordenaciones, por favor, en buen plan. Dáselo a otro muchacho, yo no quiero ir. Ok. Después me hablaba, ay, otra vez esta mujer, ya le tenía hasta miedo. Otra vez Gastoncito, mira que tengo tickets. Y yo pienso, le dije, ok, Lidia, gracias, a ver, ¿dónde paso por el ticket? Porque a las ordenaciones no podías entrar así nada más. Ok, Lidia, voy a tu casa por el mugre ticket, pero ya déjame en paz.
Voy a su casa, agarro el ticket para poder entrar, el pase para poder entrar a San Columbano. Voy a esas ordenaciones, yo iba bien enojado porque me sentía forzado a ir, porque esa mujer estuvo dando lata y lata, y hizo lo del evangelio, ¿verdad? Cuando yo llego a esas ordenaciones, yo enojado, ya sé, y luego las liturgias feas de aquí de Estados Unidos, que aquí las ordenaciones son horribles, y yo iba enojado. Y cuando estoy en esas ordenaciones, sucede una cuestión que, miren, para no hacerles el cuento largo, yo salí de esas ordenaciones directo a la parroquia del Pilar a confesarme, a hablarle a mis amigos de Mexicali para decirle me regreso al seminario, así. Porque lo que pasó en esas ordenaciones fue algo de Dios. O sea, fue una cosa impresionante, una evidencia de Dios que me dice, déjate de estarte haciendo el menso y regrésate al seminario. Así pero una cosa fuerte. Yo de ahí, de esas ordenaciones, fui a confesarme, a hablar. En un mes yo ya estaba en Mexicali, en el seminario. Yo no le dije a nadie nada, nada más mis hermanos, y ¿saben qué? Necesito pagar todo, cancelé las tarjetas, lo que tenía que pagar y me fui a Mexicali. Cuando estoy en Mexicali le hablo a mi mamá, le dije, ¿cómo está? No, nada más para saludar. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Pues muy bien, aquí en Mexicali. Bueno, ¿tú qué haces en Mexicali? Regresé al seminario. Y mi mamá se quedó impresionada. Hasta después me dijo, cuando tú me dijiste que estabas en Mexicali, yo confirmé. El rosario, el Santo Rosario es poderoso. Dice, ¿sabes por qué? Yo rezaba el rosario en la mañana. El rosario de la Virgen en la mañana. Rezaba la coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde y el de la Liberación en la noche. Y lo ofrecía por ti. Le dije, pues si no me dejaste en paz y acá de acá. Por la oración de mi mamá, yo regresé al seminario. La oración es poderosa. Pero si uno no tiene fe, no puedes tú, para empezar, creer que es posible la conversión del esposo. No es posible, porque no hay fe. Pero cuando tú tienes fe y dices, se va a convertir, aunque sea para irse al otro patio, pero se convierte, ¿sí? Aunque sea para morirse, ¿sí? Una vez una persona me dice, ay padre, es que mi marido no se convierte. Mira chica, tú ponte a rezar que ese hijo se convierte, aunque sea para morirse, pero se convierte, ¿verdad? Así es, pero tenemos que creerlo. El problema es que no hay fe. ¿Sí me doy a entender? Por eso tenemos que hacer estos eventos, para que en ustedes surja la fe que los va a llevar a creer que es posible la conversión. Claro que es posible la conversión, y son posibles los milagros. Yo la vez pasada les compartía un milagro sin que yo creyera. ¿Sí se acuerdan? Yo no creía, este hombre está muerto, ¿verdad? Y a pesar de que yo no creía, Dios operó un milagro. Así que Dios me estaba diciendo, para que creas tú atolondrado. ¿Sí? Y creí. Fíjense, vamos a iluminar este relato o este tema de hoy con un acontecimiento bíblico. Siempre que tenemos bodas, se utiliza un texto bíblico para las bodas. En México la gente, los padres hasta de memoria se lo dicen, o lo que les toca leer. Y es Tobías. Tobías, llega un momento, ahorita voy a hacer un poco chistoso esto, porque primero les voy a leer lo que Tobías dice cuando se va a casar, o entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? La oración que Tobías hace cuando se va a casar, y después que yo lea esto, voy a poner el contexto. Fíjense la mentalidad y fíjense lo que Tobías dice cuando se está desposando con esta mujer. Y vamos a poner el contexto de quién era esta mujer con la que Tobías se casa. Dice la oración de Tobías, ya ahorita voy a decir el contexto. Bendito seas, Señor Dios de nuestros antepasados, y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Bendígante los cielos y tu creación entera,
por los siglos todos. ¿Tú creaste a Adán? Dice, tú creaste a Adán y para él creaste a Eva su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste, no es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron a coro, amén, amén. Luego se acostaron para pasar la noche. Palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto de esta parte de Tobías? Había una mujer que se llamaba Sara. Y cuando Sara se casaba, la noche de la boda, el marido se le moría. ¿Sí? Total que cuando llega Tobías a la casa de los papás de Sara, como son de la misma parentela y antes se acostumbraba que se casaran parientes, le dice, tú eres el pariente más cercano, a ti te corresponde, porque si ya se moría el marido, la tenía que tomar el otro pariente más cercano. Y le dice el papá de Sara a Tobías, dice, tú eres el más cercano, hijo, pero fíjate que a mi hija ya se le han muerto 7 esposos, y la noche de la boda, con el que se casa, amanece frito, ¿no? Entonces ya le tenían miedo a esa mujer, ¿no? ¿Quién le va a tener miedo, verdad? Oye, chico, se casa y en la noche amanece hecho chicharrón, como que ya nadie le tenía como que mucha confianza a casarse con una persona a la que todos los maridos le amanecían en el otro patio, ¿no? Entonces llega Tobías, pero Tobías era una persona totalmente diferente a los otros con los que se casaba esta mujer. ¿Cuál era la diferencia de Tobías? ¿Quién era Tobías? Tobías era un hombre de Dios. Tobías era un hombre de Dios, un hombre de fe, ¿sí? De tal manera que cuando llega y el papá le explica esto, Tobías le dice, no hay problema, no hay problema. ¿Qué es lo que hace Tobías antes de casarse? Él dice, hay una traducción que dice, Señor Dios de nuestros padres, tú creaste al hombre y la mujer. Dice, si yo me caso con esta hija de Israel, no es solo para satisfacer mis pasiones. Hoy día, pues casi se pues es que ya dan ganas y pues hay que casarse. No. Si yo me caso con esta hija de Israel, no es solo para satisfacer mis pasiones, sino para fundar una familia en la que se bendiga tu nombre. ¿Qué es lo que hace Tobías? Empieza a alabar a Dios, empieza a hacer oración y hace lo que le dijo el ángel San Rafael. Váyanse a leer Tobías y ahí para que se enteren de toda la historia. No vayan a creer que les cuente todo ahorita, ¿no? ¿Qué pasaba con los matrimonios o con los hombres con los que se casaba Sara? Dice la palabra de Dios que había un demonio que estaba ahí para destruir. Un demonio que estaba ahí para destruir. Un demonio que impedía que hubiera un matrimonio. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? Lo que tuvo que hacer Tobías para él no ser víctima de ese demonio, ser un hombre de Dios. ¿Sí? Cumplir con lo que mandaba la ley. Cuando nos vamos a la primer parte de Tobías, nos damos cuenta por qué es que él llega a ser un hombre de Dios. Y cuando vemos la parte donde se habla de quién es Tobías, se habla de que su papá era un hombre ciego, pero era un hombre temeroso de Dios. Y entonces el papá lo manda a cobrar un dinero hasta otro pueblo. Le dice, búscate a alguien que te acompañe, una persona a la que se pueda confiar. Y resulta que el que se encuentra es al ángel San Rafael. ¿Sí? Y entonces
el papá de Tobías le empieza a decir: hijo, ¿quiénes estuvo la misa el domingo pasado? En la mañana y al mediodía. Bueno, ¿se acuerdan que yo les leí? Bueno, no les leí, les dije de un papá de Jalisco que sus hijos fueron mártires. ¿Se acuerdan? Bueno, el papá de Tobías igualito, un hombre de Dios. Y le empieza a decir que tiene que actuar con rectitud de corazón, que tiene que ser un hombre justo, que tiene que dar limosna. Y le dice: hijo, tú tienes que dar limosna porque la limosna te libra de muchos males, la limosna te purifica los pecados. Y empieza a hablar todo lo que es la justicia, la limosna, la misericordia, el amor. ¿Por qué Tobías era un hombre de Dios? ¿Por qué Tobías era un hombre de Dios? Por su papá. Porque su papá era un hombre de Dios. ¿Se dan cuenta? Tus hijos van a ser hombres y mujeres de Dios si ustedes son hombres y mujeres de Dios. Cuando tengo una boda yo acá, yo le digo a la parejita, antes de que se hagan los votos matrimoniales, y se quedan a veces así bien sacados de onda, ¿no? Porque ellos piensan que todo es miel sobre hojuelas. Y como muchos agarran la iglesia nada más para darle solemnidad a su evento, no, ni siquiera saben lo que es sacramento, no saben por qué es casarse, o lo que quieren es la foto bonita, tristemente. Y cuando vienen acá y yo les empiezo a predicar, yo les digo: en el momento que ustedes hagan los votos matrimoniales y yo les dé la bendición, en ese momento ustedes se habrán ganado un enemigo a muerte, el diablo. Satanás, que va a hacer lo posible, lo imposible para destruir tu matrimonio. ¿Sí? Como dice el santo cura de Ars, si ustedes amaran, eso ya es una interpretación mía, si ustedes amaran su matrimonio como lo ama Satanás, si ustedes le pusieran a su matrimonio el empeño que le pone Satanás por destruirlo, porque destruyendo su matrimonio, Satanás está destruyendo la imagen del matrimonio, que es del amor que Cristo tiene por la iglesia. ¿Por qué sacramento el matrimonio? Porque cuando uno ve a las parejitas tomados de la mano como esposos, nosotros vemos de forma sacramental cómo Cristo acompaña a su iglesia y que nunca la deja. Pero entonces, cuando Satanás destruye el matrimonio, o cuando ustedes le dan la oportunidad a Satanás de destruir su matrimonio, ¿qué dicen a la iglesia? Venció Satanás con la iglesia. Se ha destruido la imagen del amor que Cristo tiene por la iglesia. Entonces se empieza a perder la fe. ¿Sí me doy a entender? Cuando estaba en San Vicente de Paúl, yo les decía a las parejitas: ¿ustedes están casados? Sí. ¿Y por qué no llegan a la iglesia tomados de la mano?